Estudiemos ahora el proceso de transferencia de calor a través de un muro. Para eso, supongamos que tenemos un muro que divide el exterior del interior de un local acondicionado. En este ejemplo, en el interior del local tenemos una temperatura TI mayor a la temperatura del aire exterior al local, que está representada por el valor TE. El calor se va a transmitir entonces desde la fuente caliente, el interior del local, hacia la fuente fría, que está representada en este caso por el aire del exterior del local. Como esta transmisión de calor depende del salto térmico total entre el interior y el exterior, que en este caso está representado por el segmento ΔT, podemos inferir que esta transferencia de calor es una transferencia de calor sensible. No solamente eso, sino que podemos analizar que esta transferencia de calor total va a estar formada por la suma de tres transferencias de calor. Efectivamente, el muro, en su cara interna, tiene un nivel de temperatura que es levemente inferior a la temperatura del aire en el interior del local. De la misma manera, sobre la cara externa del muro, el mismo se encuentra a una temperatura levemente superior a la del aire exterior del local. De modo que el proceso de intercambio de calor total va a estar definido por transferencias de calores parciales representados por los ΔT, que se originan entre la temperatura interior del local, la temperatura de la cara interna del muro, la diferencia entre la temperatura de la cara interna del muro y la cara exterior, y por último el intercambio de calor que corresponde a la diferencia de temperatura entre la cara externa del muro y la temperatura del aire exterior. Vamos a analizar ahora cada una de estas transferencias de calor parciales que en su conjunto conforman la transferencia de calor total. En primer término, vamos a estudiar el proceso de transferencia de calor que se da entre el aire interior del local y la cara interna del muro. En este caso, se produce una transferencia de calor combinada por los efectos de convección y radiación, debido a que la cara interna de la pared se encuentra siempre a unos pocos grados por debajo de la temperatura del aire interior. Esta cantidad de calor que se transmite por el efecto combinado de convección y radiación es proporcional al área del muro, a la diferencia de temperatura entre el aire interior del local y la temperatura de la cara interna del muro, y a un coeficiente al que llamaremos coeficiente de transmisión superficial del calor, que engloba las transferencias de calor por convección y por radiación. El mismo efecto que ocurre en la cara interna del muro ocurre en la cara exterior. Va a haber una transmisión de calor por efecto combinado de la convección y de la radiación, que va a ser proporcional nuevamente al área del muro, a la diferencia de temperatura entre la cara exterior del muro y la temperatura del aire exterior, y a un coeficiente al que vamos a llamar coeficiente de transmisión superficial de la cara externa del muro, combinación de los efectos de convección y radiación. La transferencia de calor a través del muro requiere un estudio por separado. Esta transmisión de calor, como se realiza a través de un sólido, va a estar caracterizada por un proceso de conducción, donde el calor transmitido va a ser proporcional al área del muro, a la diferencia de temperaturas entre la cara interior del muro y la cara exterior del muro, inversamente proporcional al espesor del muro y directamente proporcional al coeficiente lambda.
coeficiente al que llamaremos coeficiente de conductividad térmica. Este coeficiente de conductividad térmica es particular para cada tipo de material con el que esté realizado el muro. Las tres categorías de calor que hemos determinado corresponden a transferencia de calor sensible. Esto puede verse claramente en cada una de las fórmulas que son proporcionales a la diferencia de temperatura. En definitiva, la suma de todo el calor transferido será el calor transferido total y, en definitiva, será proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre el interior del local y la temperatura en el exterior del local. También vemos que en todos los casos es proporcional al área del muro, de modo que el calor total transferido va a ser función del área del muro, de la diferencia total de temperatura, que conocemos como delta T, y proporcional a un factor que va a englobar la resistencia térmica interior del muro, la resistencia térmica exterior del muro y un factor que va a depender de la capacidad de transmisión de calor a través de la pared. Todo el coeficiente así definido se denomina K o coeficiente total de transmisión del calor. A la inversa de K se lo denomina resistencia total de transmisión del calor del muro. Y este valor va a estar compuesto siempre por la suma de la resistencia superficial interna del muro, la resistencia superficial externa del muro y el término que representa la calidad de transmisión de calor del material con el que está hecho el muro. Aquellos muros que poseen cámara de aire en el medio también tendrán un coeficiente de resistencia típico de la cámara de aire. La norma IRAM 11601 establece algunos valores para estos coeficientes de resistencia superficial promedio, entre los que podemos nombrar por ejemplo, la resistencia superficial interior de los muros se considera generalmente de 0,14 grados centígrados por metro cuadrado hora por cada kilocaloría. La resistencia superficial exterior puede ser del orden de 0,05 grados centígrados por metro cuadrado hora sobre cada kilocaloría. Y para la resistencia de las cámaras de aire, generalmente se toma 0,18 grados centígrados por metro cuadrado por cada kilocaloría. Veamos un caso sencillo para el cálculo del coeficiente K aplicado a un muro compuesto. En este caso tenemos un muro que está compuesto por ladrillo macizo de densidad 1600 kilos por centímetro cúbico, que tiene un espesor de 5 centímetros. Tiene una cámara de aire en el centro de 2 centímetros de espesor, para después completarse con un nuevo muro de 12 centímetros de espesor construido del mismo material. El cálculo del coeficiente K total será la inversa de la resistencia térmica del muro, la cual estará compuesto por el coeficiente de resistencia interna, el coeficiente de resistencia externa, la resistencia al paso del calor de la cámara de aire y el coeficiente que corresponde al tipo de muro. En este caso se han utilizado los valores tabulados por la norma para el coeficiente de resistencia interna 0,14, para el coeficiente de resistencia externa de la pared 0,05, el de la cámara de aire 0,18 y para determinar la resistencia que corresponde al paso del calor a través del muro, primero el de 5 centímetros y luego el de 12, se ha procedido a dividir el espesor del muro dividido
el coeficiente lambda que corresponde al tipo de material, es decir, ladrillos macizos de densidad 1600 kilos por metro cúbico, valores que también se encuentran tabulados en la norma y que para este material corresponden a 0.7. En este caso, la resistencia total del muro compuesto es 0.61 y la inversa representa el valor K, coeficiente de resistencia total al paso del calor, que en este caso vale 1.64 kilocalorías hora por metro cuadrado por cada grado centígrado de diferencia de temperatura. Determinado el coeficiente K para cada muro, la cantidad de calor que es posible transferir va a ser función solamente del área del muro y de la diferencia de temperatura total entre el interior y el exterior. Vale aclarar que el valor del coeficiente K también se encuentra tabulado para una serie de muros que son de uso habitual en la labor del ingeniero civil. Por ejemplo, podríamos nombrar los muros de ladrillos de 30 centímetros, de 15 centímetros, los muros de ladrillo hueco, tanto de 10 como de 24 centímetros, paneles de bloques de hormigón de distintos espesores, paneles de yeso, maderas de distinto tipo y también para cerramientos de vidrio. De esta manera es posible determinar la cantidad de calor que se transfiere, ya sea el calor que se transfiere hacia el exterior cuando el ambiente está calefaccionado o el calor que se transmite desde el exterior hacia el interior en la época de verano, cuando la temperatura externa es mayor que la interna y hace falta refrigerar el local para mantenerlo acondicionado.